Ana Esperanza había creado un jardín en el desierto, en tierra árida donde nada crecía, cultivaba vegetales perfectos. Los científicos no podían explicarlo, pero ella tenía un secreto. En la árida región de Castilla-La Mancha, en un pequeño pueblo llamado Tierra Seca, vivía Ana Esperanza Morales, una mujer de 70 años que había logrado lo imposible, en una tierra donde la sequía había durado más de una década y donde los cultivos habían fallado año tras año. Ella había creado un oasis de vida. El pueblo de Tierra Seca estaba muriendo lentamente. Las lluvias habían cesado hace 10 años, los pozos se habían secado, y las cosechas habían fracasado temporada tras temporada. Los jóvenes se habían marchado a las ciudades, dejando solo a los ancianos que no podían o no querían abandonar sus raíces. Don Carlos, el alcalde, había intentado todo: programas gubernamentales de ayuda, sistemas de riego por goteo, semillas resistentes a la sequía. Nada había funcionado, la tierra simplemente parecía maldita. Pero en las afueras del pueblo, en una pequeña parcela que había pertenecido a su familia durante generaciones, Ana Esperanza cultivaba el jardín más próspero de toda la región. Sus tomates crecían rojos y jugosos, sus lechugas verdes y crujientes, sus calabazas enormes y perfectas. Los vecinos la miraban con una mezcla de asombro y sospecha. ¿Cómo es posible?, se preguntaban. Ella usa la misma agua escasa que nosotros, la misma tierra seca, el mismo sol abrasador. Esperanza era una mujer callada y humilde. Había nacido y crecido en el pueblo, nunca se había casado, y había cuidado a sus padres hasta su muerte. Vivía sola en una casa pequeña y modesta, vendiendo sus verduras en el mercado local a precios que apenas cubrían sus necesidades básicas. Cuando le preguntaban sobre su secreto, sonreía misteriosamente y decía: la tierra necesita amor, paciencia y escucha. Los científicos de la Universidad de Madrid habían venido a estudiar su jardín después de que las noticias sobre la bruja verde de Tierra Seca se extendieran por Internet. El doctor Rodríguez, un experto en agricultura, había tomado muestras de su suelo. Los resultados son inexplicables, había dicho a los medios. La composición química de su suelo no es diferente al resto de la región. No usa fertilizantes especiales, no tiene acceso a agua adicional. Según toda lógica científica, sus cultivos no deberían existir. Pero Ana Esperanza tenía efectivamente un secreto, uno que había guardado durante décadas. Su abuelo, Tomás Morales, había sido un curandero tradicional que conocía las antiguas técnicas agrícolas de los pueblos indígenas de América. Durante la Guerra Civil Española, había emigrado temporalmente a México, donde había aprendido de los agricultores nativos técnicas de cultivo que habían sido utilizadas durante miles de años. Cuando regresó a España, trajo consigo un conocimiento que combinaba la sabiduría ancestral con una comprensión profunda de los ciclos naturales. Tomás había enseñado a Esperanza que la agricultura no era simplemente sobre plantar semillas y regar, era sobre crear una relación simbiótica con la tierra, entender los microorganismos del suelo, y trabajar con los ritmos naturales de la naturaleza. La tierra es como una persona, le había dicho cuando ella era niña. Tiene memoria, tiene necesidades, tiene la capacidad de sanar si la tratas con respeto. Esperanza había aprendido a leer los signos sutiles de la tierra, el color del suelo por la mañana, el sonido que hacía cuando se pisaba, el olor que emanaba después de la más mínima humedad. Su verdadero secreto era un proceso que ella llamaba agricultura de luna y corazón. Plantaba siguiendo estrictamente los ciclos lunares, pero más importante aún, había desarrollado una técnica especial para preparar el suelo. Cada mañana antes del amanecer, Esperanza caminaba descalza por su jardín, sintiendo la tierra bajo sus pies. Hablaba con sus plantas, no de manera sentimental, sino con el conocimiento de que las plantas respondían a vibraciones de sonido específicas. Su técnica más importante era la creación de lo que ella llamaba agua de vida. Recolectaba el rocío de la madrugada en recipientes especiales hechos de barro, lo mezclaba con compost hecho de vegetales fermentados, siguiendo una receta que su abuelo le había enseñado, y lo aplicaba a sus cultivos durante las fases específicas de la luna.
pero el elemento más crucial de su método era lo que los científicos no podían medirlo, su conexión emocional y espiritual con la Tierra. Esperanza realmente creía, con cada fibra de su ser, que la Tierra era un organismo vivo que podía sanar y prosperar si se le daba el amor y respeto adecuados. Esta creencia no era mística sino práctica, la motivaba a observar cada detalle, a responder a cada cambio, a ajustar constantemente sus métodos basándose en lo que la Tierra le decía. Un día, el joven alcalde Carlos se acercó a ella con una propuesta desesperada. Ana Esperanza, le dijo, nuestro pueblo está muriendo, solo quedan 50 familias. Si no encontramos una manera de hacer que la agricultura funcione nuevamente, Tierra Seca desaparecerá del mapa. ¿Podrías enseñar tu método a otros? Esperanza había estado esperando esta pregunta durante años. Sí, respondió simplemente, pero no será fácil. Mi método requiere paciencia, dedicación y sobre todo, fe. Comenzó enseñando a 5 vecinos que se mostraron escépticos pero desesperados. Les enseñó a leer la tierra, a entender los ciclos lunares, a crear su agua de vida, y más importante, a desarrollar una relación personal con sus cultivos. Al principio, los resultados fueron modestos, pero después de una temporada completa, siguiendo los métodos de Esperanza, todos los 5 tuvieron cosechas exitosas por primera vez en años. La noticia se extendió rápidamente. Más familias querían aprender. Esperanza estableció una pequeña escuela en su propio jardín, enseñando gratuitamente a quien quisiera aprender. 2 años después, Tierra Seca había sido transformada. El pueblo tenía nuevamente cultivos prósperos. Las familias jóvenes habían comenzado a regresar, y el nombre del pueblo había sido cambiado oficialmente a Tierra Esperanza en honor a la mujer que lo había salvado. Los científicos continuaron estudiando los métodos de Esperanza, y aunque algunos aspectos permanecían inexplicables desde una perspectiva puramente científica, la efectividad de su enfoque era innegable. La Universidad de Madrid estableció un programa de investigación sobre agricultura tradicional y sostenible basado en las técnicas de Esperanza. Sus métodos comenzaron a ser implementados en otras regiones de España que sufrían sequías similares. En sus últimos años, Ana Esperanza se convirtió en una especie de leyenda viviente, pero ella permanecía humble, continuando trabajando en su jardín cada amanecer, hablando con sus plantas, escuchando a la tierra. No creé un milagro, decía a los periodistas que la visitaban, simplemente recordé lo que nuestros ancestros sabían, la tierra nos dará todo lo que necesitamos si aprendemos a escucharla. Su jardín secreto no había sido secreto por los métodos que utilizaba, sino por la profundidad de amor y respeto que tenía por la vida misma, y ese secreto, una vez compartido, había florecido más allá de su pequeño jardín para transformar una comunidad entera. Cuando Ana Esperanza murió a los 85 años, su jardín continuó floreciendo bajo el cuidado de sus estudiantes, un testimonio vivo de que algunos secretos están destinados a ser compartidos para que puedan crecer y multiplicarse como las semillas que una vez plantó en tierra aparentemente estéril.